transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo, soy Doris y estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, narrada nada menos que por el profesor Francisco Mendoza, que es experto en nuestra historia. Y bueno, estamos hoy a 26 de agosto de 2019 abriendo un refresquito para para refrescarnos. No se escuchó mucho, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en el chat con César González Garay. Dice, hola, buenas noches. Bienvenido, César. Eres el primerito. Y bueno, para quien nos escucha en otras plataformas, les recordamos que nos pueden encontrar en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí los esperamos y bueno, pues ahora sí, vamos a saludar también a Ricardo de la Rosa, que ya llegó. Dice buenas noches, un saludo desde Saltillo, Coahuila. Y ahora sí, saludemos al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Con el gusto de estar aquí con ustedes como todos los lunes. Ricardo de la Rosa de Coahuila. La semana que entra vamos a hablar de la batalla de la Angostura, precisamente ahí a un ladito. César, tenemos pendiente lo de Carlota. Lo estamos armando porque, para no dar solamente unos cuantos datos y vamos a hablar más ampliamente, estamos armando y vamos a darte la información que nos pides. Y bueno, nos llegó otro, licenciada, dice otro saludo. Sí. Saludos de nuevo escuchándolos desde Chiapas con todo y lluvia tormentosa. Saludos a la licenciada y al profesor. De hecho, Daniel Hernández nos mandó un mensaje y nos invita, o bueno, dice que nos espera en Chiapas. Pues bueno, pues por allá andaremos. Bueno, dejen presumirles un poquitito. Yo he tenido la oportunidad por trabajo y todo esto de estar prácticamente en todos los estados de la República. Solo hay 2 estados que yo nunca he podido visitar, y que es el estado de Campeche y el estado de Chiapas. Y tengo así como que la idea así metida en la cabeza de visitar ambos estados, por la belleza de los mismos. Bueno, todo nuestro país es bello, pero tiene sus propias características, tanto Chiapas como Campeche. Bien, y también tenemos, bueno, varios mensajitos. Está Alastor Oceguera, que dice, bueno, ya nos manda una foto del cementerio donde se encuentran los 700 soldados norteamericanos. Ya fue. Y bueno, está también por acá Daniel dice buenas noches y saludos a todos. Alberto de la Peña dice, profesor, licenciada, aquí presente. La semana pasada no pude estar, pero hoy de vuelta. Saludos. Qué bueno que ya estés por acá. Y pues vamos a continuar con estos mensajes porque son varios. Y de hecho, profesor, hay un mensaje que nos mandan en el programa de Nelly Campobello en YouTube, que pues sí es un tanto triste. Le voy a leer. Dice, es Ana Pérez, dice, me alegra encontrar un espacio que se preocupa por difundir la historia de nuestra cultura y sobre todo el pensamiento y reflexión. Felicidades por este programa, los encontré accidentalmente y me alegra verlos hallado, los seguiré con frecuencia cada lunes. No es está por acá, es... ay, profesor, creo que no lo puse, pero bueno, ahorita lo checo. Para nos escribe la ahijada de Nelly Campobello
y pues sí nos dice que es una tristeza saber cómo terminó su madrina, y que de hecho ella y su mamá la visitaban seguido. Entonces que creo que a su mamá están por aquí, perdón, es que como están llegando más mensajes, está Adriana Smiderman, dice: hola, buenas noches, después de mucho tiempo ya puedo otra vez escucharlos en vivo. Está Lucero Aboites, dice: linda noche, un abrazo. Yadira Martínez dice: hola, estoy presta a la escucha de este tema tan interesante. Y pues bueno, estaba con que amenazaron a la mamá de la ahijada, bueno, a la comadre, y pues ya no pudieron hacer nada ellas. Y pues qué lástima. Ahorita checo su nombre porque si no lo dejó. Y pues bueno, vamos a ver quién más. Hace tiempo nos comentaban que Nelly Campobello no nació en Chihuahua, nació en Villa Ocampo, Durango. Y pues bueno, ahorita checo el otro mensaje. Y ¿qué cree, profesor? Seguimos rompiendo récord. Pues agradecemos a todos ustedes que nos estén ayudando a fomentar el conocimiento de nuestra historia, y que estén compartiendo con sus familiares, con sus conocidos, el contenido de este programa. Y gracias a ustedes cada vez son más los que nos escuchan. Y pues bueno, profesor, nuestro rating rebasó las expectativas que teníamos en un 25%. Así que pues bueno, ahorita hace unos minutos eran 2,357. Avanzamos casi, sí, 500 personas nos escucharon más. ¿Cómo ve? Bueno, pues con mucho gusto el saber ya que 2,300 personas escuchan este programa durante la semana, y aparte las descargas que hacen nuestros amigos de programas anteriores, que ya anda cerca de los 15,000 por semana. O sea, estamos hablando de miles de personas que nos están escuchando. En esta semana nos van a escuchar miles de personas y que comparten la historia de México. Es un honor todo esto. Así es. Encontré el mensaje, profesor. Es Alba Atienzo, dice: soy Alba Minerva Atienzo Gamis, y ella fue mi madrina y estuve en la Escuela Nacional de Danza, y la conocí, pues yo iba a su casa diario. Conocí a su hermana, que le decían la Negrita, y a sus 15 gatos. Después de algún tiempo, unas personas amenazaron a mi mamá y ya no la pudimos ver. Esto me duele cada vez que la recuerdo. Bueno, tuvimos la oportunidad ya hace tiempo de hacer un programa sobre la maestra Nelly, olvidada, realmente olvidada, y el tema olvidado. Recuerdo que utilizamos como fuente el periódico La Jornada, que sacó un artículo muy, muy extenso, y de ahí tomamos la historia, comenzamos la investigación, lo sacamos en Urus Radio, y bueno, es uno de los programas más escuchados, y ha habido muchos comentarios al respecto porque se desconocía la historia trágica de la maestra Nelly Campobello. Entonces, qué bueno que te comunicas con nosotros. Es una gran tragedia lo que le pasó a la maestra, pero sigue viva. Mientras sigamos hablando de ella y demos a conocer toda su obra, pues estará presente y latente la maestra Nelly. Sí, así es, profesor. También mandamos un saludo a Eduardo Alonso Pérez Sánchez, que dice: volví, me encanta su programa, saludos desde Washington. Y también está Alejandra Marmolejo, dice: son una verdadera joya, los escucho por podcast y voy en el capítulo 28 de las mentiras de la historia de México. Ya quiero alcanzarlos para ir a la par. Muchas gracias por brindar este tipo de contenido. Pues bueno, profesor, se nos está yendo el tiempo. Ahora sí, empecemos. Sí, licenciada, amigos, pues continuamos con esta nueva serie que abrimos de lo que fue la guerra México-Estados Unidos, 1846-1848. Decíamos la vez anterior que pensamos en la batalla de Chapultepec, los niños héroes, que obviamente vamos a hablar de ellos en su momento, y nada más, y nos olvidamos que fue una guerra que duró prácticamente 2 años. Es más, amigos, hubo batallas después de las firmas del Tratado de Guadalupe Hidalgo,
hubo batallas en Chihuahua, un mes después de que ya la guerra ya había terminado, ya perdimos la mitad del territorio y todavía hubo batallas en el estado de Chihuahua, por ejemplo. Bueno, varias ciudades fueron desocupadas casi hasta final de 1848, como la ciudad de Mazatlán. O sea, los americanos ahí se quedaron, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas que comentar sobre esta guerra tan larga y tan desastrosa para nosotros los mexicanos. La vez pasada platicábamos de cómo perdimos el territorio de Nuevo México sin disparar un solo tiro, cómo el gobernador Manuel Armijo se retira teniendo 4,000 hombres, ¿sí? Pero en su territorio, en una zona que él conocía, contra 1,700 hombres de Stephen Kearny, que era quien comandaba a las tropas norteamericanas. Y sin un solo tiro entrega la población de Santa Fe y con eso todo el territorio de Nuevo México. Posteriormente Manuel Armijo se le hizo un juicio por traición, del cual salió bien librado, no sé cómo, pero salió librado, ¿sí? Y después regresó a vivir a Nuevo México, ya bajo bandera norteamericana. Y bueno, ese tipo de situaciones me lleva a mí a pensar, licenciada, amigos, estamos hablando de 1846, un año después, fíjense, 4,000 mexicanos se retiran por órdenes del gobernador y no enfrentan a 1,700 norteamericanos. Un año después, y ya hablaremos con todo detalle en siguientes programas, los chamacos, porque no lo digo como insulto, lo digo con orgullo, los chamacos mexicanos, ¿sí?, del colegio militar, se les da la orden de que se retiren y se quedan a defender su castillo, bueno, no su castillo, su colegio, y se quedan poco más de 50 jovencitos, algunos de 13 años de edad. Esto es histórico, con todo y que digan que si Juan Escutia se aventó no con la bandera, que también de eso vamos a hablar en su momento, pero los chamacos se quedaron a pelear. El ejército norteamericano eran más de 7,000 y 2,000 los lanza Wilfred Scott contra el castillo. O sea, ellos iban a pelear contra 2,000 norteamericanos. Era obvio que no iban a ganar, era obvio, ellos eran 50, ¿sí?, contra 2,000. Y los ametrallaron durante 2 días seguidos, los bombardearon 2 días seguidos y se quedaron a defender su colegio y 6 de ellos murieron. Ya después veremos las circunstancias y todo, pero lo que sí es histórico es que los chamacos del castillo de Chapultepec se la rifaron por completo. Y un año antes, cuando eran 4,000 mexicanos, y el gobernador le dice, vámonos, córranle, porque ahí vienen 1,700. En fin, las dos caras de la moneda en esta guerra. Amigos, ahora que enviamos la publicidad por WhatsApp, etcétera, ponemos ahí una frase. ¿Sabían que, según Dios había autorizado esta guerra? Pues vamos a platicar de qué se trata. Mientras se habían desplegado ya 2 ejércitos norteamericanos, el ejército de Taylor, que estaba estacionado en Matamoros y que después llegaría a Monterrey, y el ejército de Kearny, que avanza por el norte de Nuevo México, toma Nuevo México y luego se divide en 2. La mayor parte se va hacia Chihuahua, van a tomar Chihuahua en el 47, y otra parte, 400 soldados, se van hacia California, que hoy vamos a hablar mucho de California. Pues resulta, ¿sí?, que por órdenes del presidente norteamericano, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones, estaban en su migración, que estaban haciendo hacia el oeste. Ya ellos estaban fuera del territorio norteamericano, habían sido expulsados del territorio norteamericano por la poligamia que practicaban. Ellos estaban en lo que ahora es Iowa, a un lado de Illinois, o sea, adelantito de Chicago. Por ahí iba toda la caravana de los mormones cuando llegan y les dicen que por orden del gobierno de los Estados Unidos necesitan 500 voluntarios para que vayan a pelear contra México. ¿Sí? Ellos se habían declarado pacifistas, nada belicosos, todos amorosos, etcétera, etcétera. Y resulta, amigos, esto es histórico, ya el profeta que formó a los mormones, José Smith, ya había muerto. Quien hereda el cargo, Brigham Young, y lo digo con todo respeto por ese tipo de ideas, a quien las ejerza es con todo respeto. Dentro de la iglesia mormona, el líder tiene la facultad de hablar directamente con Dios.
así, directamente habla con Dios y se le conoce como el profeta. Entonces esto se va heredando, es como el papado, se va heredando, pero en este caso ellos tienen comunicación directa con Dios. Cuando llega la orden del gobierno de los Estados Unidos, Brigham Young, que es el segundo profeta después de José Smith, habla con Dios, ¿sí? Y le pregunta si es correcto que él autorice que mormones peleen la guerra contra México, y Dios le contestó que era una guerra justa y que él apoyaba esa guerra y que por lo tanto debía enviar a los mormones. Así fue, amigos, ¿sí? Para Brigham Young, para la iglesia mormona, Dios mismo dijo que era una guerra justa contra México y autorizó que fueran a pelear. Y se formó el batallón mormón, 500 hombres, ¿sí? Y en lugar de ir hacia el oeste, empezaron a ir hacia el suroeste, hasta llegar a la población de San Diego. Cuando ellos llegan a San Diego, la guerra ya había acabado. Eso es cierto, la guerra ya había terminado, pero ellos ayudan a consolidar el dominio norteamericano en el estado de California, y después irían a Sutter Hill, se llama, que es el lugar donde se da la fiebre del oro, y ellos ayudan, ¿sí? Y aprenden también las técnicas de extracción de agua por la cuestión de las minas, y el gobierno norteamericano le regala, ¿sí? O autoriza, como un regalo, que los mormones lleguen al estado de Utah. Todos ustedes, si las personas, amigos que nos escuchan en Estados Unidos, saben que el estado de Utah es el estado mormón. El estado de Utah pertenecía a California, es parte de los territorios que perdimos, y fue un obsequio. Toda la zona del Gran Lago Salado, Salt Lake City, toda esa zona se le entregó a los mormones para que formaran un estado que después se incorporó a los Estados Unidos como recompensa por haber ayudado en la guerra contra México. Y todo esto gracias a Dios, ¿sí? Alguna ocasión tuve un debate con una persona mormona y sí le dije, porque él quería como convencerme pues de ingresar en sus creencias, y sí le dije, yo no puedo aceptar eso. Quizá para ustedes sea una guerra, haya sido una guerra justa, para mí no lo fue. Y si tu Dios, o el Dios como tú lo concibes, considera que eso fue justo, pues yo estoy en contra de tu Dios. Fue como yo le contesté en ese momento, quizá motivado por un nacionalismo. Me sentí ofendido por esa situación, cuando él me decía que qué bueno que nos hayan arrebatado esos territorios, y lo peor, era un mexicano. Pero bueno, en fin, vemos cómo la columna de Stephen Kearney se divide, se va hacia California. Pero ¿qué creen, amigos? A ver, ¿cómo entendemos esto? La guerra inicia el 15 de mayo de 1846. Es cuando los norteamericanos nos declaran la guerra. México nunca le declaró la guerra a los Estados Unidos. De hecho, ni una vez un soldado mexicano pisó suelo norteamericano. Las primeras batallas se dieron en esta franja que estaba en disputa con los tejanos, pero oficialmente nunca un soldado mexicano pisó suelo americano, ¿sí? Mas, sin embargo, a finales de 1845 había llegado, ¿sí? Un científico apellidado Fremont, un científico con más de 50 hombres, y había llegado a territorio de California, según esto, en una misión científica. Estamos hablando de 1845, medio año antes de que se declarara la guerra, que porque nosotros matamos soldados de ellos, etcétera, etcétera. Medio año antes. Este señor Fremont llega al norte de San Francisco y pasa ya había muchos colonos norteamericanos ahí. Pasa con su gente armada, se sube a una montaña y pone una bandera norteamericana, ¿sí? Esto exalta a los mexicanos que ahí vivían, que el gobernador se llamaba Mariano Vallejo. Exalta a la gente, los corretean, se salvaron, echaron a correr rumbo a Oregón, y 3 meses después regresarían. 3 meses después, Mariano Vallejo era un ganadero de esa zona y era el gobernador del estado de California, y les había dado la bienvenida a muchos colonos norteamericanos, porque sabía que esas tierras estaban desaprovechadas, pero habían llegado de más, lo mismo que en el estado de Texas.
¿Se acuerdan que lo platicamos la semana pasada? Se les dio permiso, pero llegaron en montones y montones y montones, y todavía llega Fremont, ¿sí? Y pones la bandera norteamericana en una montaña, que para que la alcanzaran a ver todos. No, bueno, esto ya era exagerado. Y se dan cuenta de que las intenciones de los norteamericanos es tomar California. Pero ahí les va, amigos. Ahí les va, tomen el dato. Miren, Mariano Paredes toma el poder en México. Acuérdense, lo platicamos la semana pasada. Entonces él sí quiere la guerra. Ya se sabía que venía una guerra, o sea, ya eso estaba visto, pues. El gobierno mexicano prepara, ¿sí?, una fuerza. La primera que preparó fue precisamente la de Mariano Paredes, que llega a San Luis Potosí, 6,000 hombres, y se regresa, da un golpe de estado y se pone de presidente, cuando nos están invadiendo en el norte. Bueno, pues le da la orden al coronel Rafael Telles, ¿sí?, y se lleva gran parte de la tropa perfectamente armados, o sea, lo mejor de nuestro ejército en ese momento, y los manda a California. Estamos hablando de inicios del 46. Esto es, México ya veía que se venía la guerra. También México lo sabía. No nos agarraron desprevenidos, amigos. Yo lo he dicho aquí, no es la idea como que un bando o el otro. Sí, malvados norteamericanos, nos quitaron nuestro terreno, de acuerdo. Pero también los mexicanos, o sea, los errores que cometimos. Si nosotros ya sabíamos que se venía la invasión, y de pronto el presidente Paredes le da la orden al coronel Rafael Telles de que se lleve a lo mejor del ejército, lo embarque. El único dato que no tengo es dónde lo embarcó, pero supongo que fue en Acapulco, lo embarca y lo manda a California, a defender California, porque se veía que iban a hacer lo mismo que en Texas, a meter un montonal de colonos y de pronto independizarse. California estuvo abandonado todo el tiempo. Había misiones, o sea, los frailes hacían misiones nada más, pero es hasta 1770, amigos. O sea, 40 años antes del inicio de la independencia, cuando el virreinato manda colonos. Y es donde se coloniza, bueno, ya hay poblaciones en Monterrey, California, en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco. Pero durante muchísimo tiempo todo eso estuvo desocupado. Solo había misiones de los frailes. Entonces mandan a Rafael Telles, al coronel. Y el coronel, teniendo una armada y teniendo miles de hombres, ¿sí?, los mejores, bien artillado, bien armado y todo, en lugar de ir a defender California, se va y se mete a Mazatlán. Y en Mazatlán, ¿sí?, toma el poder de toda la zona y lo convierte en un cacicazgo con el fin de independizar el estado de Sinaloa, que pertenecía en ese tiempo al estado de Sonora, y formar su propia república. En lugar de ir a defender California, él quiere formar su propia república y se lleva a los mejores soldados mexicanos. Díganme si esto no es una traición de las más viles que puede haber, de las más viles, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es California? ¿Por qué tanto pleito por California? Nuevo México sí es desierto y desierto y desierto. Está bien, hay mucho valor, ahora lo vemos en el desierto, pero en aquel tiempo California ya estaba bajo los ojos de los norteamericanos, inclusive de los ingleses, de los franceses. Amigos, hasta hubo una ocasión que barcos argentinos, ¿sí?, anclaron en la bahía de Monterrey y declararon el territorio de California perteneciente a Argentina. Esto es un dato increíble, así curiosísimo. Declararon propiedad de Argentina el territorio de California. Nada más porque estuvieron ahí esos barcos, después se fueron y jamás regresó ningún argentino por esos tiempos, ¿verdad? Pero hasta Argentina quería California. Los rusos que ya venían bajando y que eran dueños de Alaska, venían bajando, también querían California. Amigos, si ahorita, en este momento, 2019, California fuera un país, ¿sí?, que fuera independiente, en este momento California sería la 8ª economía del mundo.
Es el estado más poblado de los Estados Unidos, 40 millones de habitantes, tiene 4 o 5 de las 10 principales ciudades en los Estados Unidos, como es San Diego, como es Los Ángeles, como es San Francisco, como es Sacramento, ¿sí? Y les digo, sería la 8ª economía mundial. California da casi la 5ª parte del Producto Interno Bruto de todos los Estados Unidos, amigos. Es un estado riquísimo, pero riquísimo. Lo que es el Valle de San Joaquín, tierras que dan fértiles por completo. Aparte que se dio la fiebre del oro. Otra cosa que tiene California es que sus bahías son de aguas profundas, amigos. ¿Qué es esto? Que los barcos grandes pueden atracar, ¿sí? Ya no hay que hacer excavaciones ni nada, sino son bahías naturales de aguas profundas. Todo esto lo habían visto los norteamericanos, y les digo, los rusos, los franceses, los ingleses y hasta los argentinos. Entonces México sabía que era un botín enorme el territorio de California, de la Alta California. Manda a este coronel, a Rafael Telles, este coronel mejor se desvía, llega a Mazatlán, ¿sí? Que Mazatlán después sería tomada por los norteamericanos, en el bloqueo que nos hicieron, después sería tomado, pero bueno, esto hablaremos un poquito después. Pero vean el tipo de traiciones, amigos, que se dieron. Es una tristeza lo que pasó, pues un tanto con la conquista de México, que nosotros mismos nos conquistamos, que Cortés supo manejar muy bien políticamente y diplomáticamente esta situación, y pues fue una guerra entre nativos, entre naturales de aquí de México, ¿no? Pero bueno, nos estaba pasando lo mismo. Tenemos a Mariano Paredes, él decide, ¿sí? Lo traiciona el coronel Rafael Telles, no tiene fuerzas para defender al país, lo están invadiendo por todo el norte, ya perdimos Texas, ya perdimos Nuevo México, están las batallas en California, y él tiene la solución, ¿sí? Y la solución es del general Mariano Paredes Arrillaga, que fue el primer traidor. Agarra y dice, lo que tenemos que hacer es traer a un príncipe extranjero y vamos a ofrecerle el trono a un español y que vengan los españoles y ya los españoles nos defienden. Amigos, la semana pasada decíamos que el gobierno de Inglaterra ofreció su ayuda y Mariano Paredes no quiso. Él quería que regresaran los españoles, no que entraran los ingleses, y pretende entregar el país, ¿sí?, a los españoles, y esto provoca un golpe de Estado, una revuelta, porque, a ver, en lugar de irte a defender el norte del país, ¿sí?, estás proponiendo que ahora lleguen los españoles otra vez. O sea, ¿de qué se trata esto? Y llega el general José Mariano Salas, en agosto del 46, le quita el poder a Mariano Paredes por lo absurdo de su idea de hacernos una monarquía. Y José Mariano Salas, amigos, insisto, tenemos al país invadido en el norte. Estamos hablando de agosto del 46, estamos a un mes de que Taylor llegue a Monterrey. O sea, ya está en Camargo, ¿sí? Y de ahí, si no lo detienen, él se va a seguir, sigue Saltillo, ¿sí? Y de ahí va hacia el sur, como después lo hizo la fuerza de Kearny, que se fueron a Chihuahua. Amigos, lo que hizo Mariano Salas en los meses que fue presidente fue ordenar que se construyeran bibliotecas, ordenar que se construyera la nueva red de alumbrado de gas de la Ciudad de México, de que se arreglaran camellones, de que se embelleciera la ciudad. Y uno dice, a ver, no entendemos, o sea, ¿qué hace falta para entender que nos estaban invadiendo, que en ese momento estábamos perdiendo todos nuestros territorios del norte, los estábamos perdiendo, que varios mexicanos estaban muriendo, estaban peleando, ahorita vamos a hablar de otras batallas, estaban peleando, mientras el presidente que quita al presidente inepto, por querer convertirnos en una monarquía, el nuevo presidente, lo que hace es embellecer la Ciudad de México y traer luz con gas. ¿No entendemos que estamos en una guerra? ¿No entendemos, o sea, qué es lo que está pasando en México, licenciada, en esos tiempos, amigos? ¿Qué es lo que está sucediendo? No teníamos conciencia del desastre en el que estábamos. Por lo tanto, y ante la presión de la gente, lanza a elecciones, ¿sí?,
y queda como presidente Antonio López de Santana, que lo van a traer del extranjero, él se había ido, lo van a traer del extranjero. Cuando llega a México ni siquiera toma el poder. Si oyeron en la serie de los presidentes, comentábamos en esa presidencia de Santana, ni siquiera tomó el poder. O sea, él llegó a México y vámonos a organizar un ejército, vámonos a pelear, ¿sí? Y no es porque yo esté defendiendo a Santana, estamos hablando de lo que es la historia. Y pone a Valentín Gómez Farías, lo pone como presidente, y quitan por fin este par de ineptos, perdón, pero es un par de ineptos por completo, Mariano Paredes y José Mariano Salas, que después José Mariano Salas volvería a ser presidente a la llegada de Maximiliano. Le pone el tapete a Maximiliano de Habsburgo. Entonces ya más o menos vemos qué características tenía Mariano Salas. Pero bueno, entonces llega Santana y empieza a organizar un ejército para irse a pelear y detener al ejército más avanzado, el de Taylor. California ya se había perdido. La expedición que se había enviado con el coronel Rafael Telles nos había traicionado. Los californianos estaban solos. Los californianos, estamos hablando de que el ejército californiano era de 60 hombres. Ese era su ejército, ¿sí? Y sucede esto, amigos. El gobernador, fíjense nada más la anécdota, el gobernador Mariano Vallejo, les digo, Fremont se regresa, o sea, pone la bandera, escapa porque lo quieren linchar, regresa y toma prisionero a Mariano Vallejo. Entonces, Fremont se junta con varios colonos y con el grupo que él traía muy bien armado, 45 gentes muy bien armadas, se meten a una taberna, amigos, perdón, pero es la historia, lo tengo que decir porque así fue, ¿sí? Se mete a una taberna, ahorita se me fue el nombre de la población, Soloma, creo se llama la población, bueno, se mete a una taberna, y le dice, poquito antes le dice a Mariano Vallejo, vamos a hacer una república, y pues tú eres nuestro enemigo y te tengo que tener encarcelado. Se meten en una taberna, empiezan a tomar, se les acaba el licor y se van a la casa de Mariano Vallejo, asaltan su cava, que Mariano Vallejo sembraba vino, uva para hacer vino. Se empiezan a emborrachar y ya borrachos, amigos, este grupo de norteamericanos, sí, una república y que vamos a hacer elecciones y que la democracia y que bla, 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 ya en pleito de borrachos. Y de pronto uno de ellos no se sabe si fue un mantel o fue una toalla, ¿sí? Y empieza a dibujar un oso sobre la toalla. Y luego agarra y le hace una estrella y la pinta de color rojo. Yo ya vi ese oso y parece como un tapir. No parece oso, parece un tapir, porque existe la original, y una estrella y una franja roja abajo, y dice República de California. Salen a la placita del pueblo, bajan la bandera mexicana y ponen este mantel o toalla, ¿sí? Porque no había otra tela, y la ponen ahí, dicen, ya somos independientes, y tú, fulanito de tal, vas a ser el primer presidente. En puntos briagos, ¿sí? Se forma la República de California. Para esto, Kearny viene avanzando 1,600 kilómetros desde Santa Fe, cruzando el desierto con 400 hombres, va a llegar a San Diego. California es muy largo. Kearny está en San Francisco, arribita de San Francisco. Declara la independencia de California en una borrachera. Y de pronto llega el comodoro Stockton. Stockton llega a la bahía de Monterrey, California. Llega a la bahía de Monterrey. Él todavía no sabía que ya estaban en guerra, que ya se había declarado la guerra, ¿sí? Entonces, llega a la bahía y desembarca, pero en son pacífico, así como, perdón por lo coloquial, pero vengo en son de cuates, ¿eh? Y se entera de que Kearny ya había hecho la independencia de California y tenía su toalla ahí colgada, ¿sí? Entonces, pues dice, pues ya estamos en guerra, pues la aprovecho, y toma la bahía
pero nadie le disparó, nadie atacó, nada, no teníamos ejército ahí. Los pocos hombres estaban en el sur, ¿sí? Y Mariano Vallejo estaba prisionero. Entonces le llegan las noticias a Kearny de que llegaron fuerzas norteamericanas, corre y baja su toalla, ¿sí? Y pone la bandera norteamericana. La República de California duró 25 días, amigos. 25 días nada más. Fue lo que duró la República de California, porque en ese momento se convierte en un estado más de los Estados Unidos, cuando el comodoro Stockton, que hay una ciudad pegada a San Francisco que lleva su nombre, es quien declara la independencia del territorio de California. Pero los mexicanos, donde teníamos gente, era en el sur. En el norte no había, eran muy pocos. Entonces, al no gobernar Mariano Vallejo, tenemos a otro mexicano, si mal no recuerdo, se apellidaba Pico, ¿sí? Es Andrés Pico, quien toma el mando de los mexicanos en California. Y se enfrenta a las fuerzas de Kearny, que el Kearny viene atravesando todo el desierto con 400 hombres, llega a territorio de California y lo reciben con que ya nos independizaron. Pues regrésense, y regresa a 200 y se queda con 200. Y en una batalla, ¿sí?, en una región llamada San Pascual, se enfrenta con los lanceros mexicanos a cargo de Andrés Pico, ¿sí?, y lo derrotan. Fue un triunfo de las armas mexicanas. Lo derrotan, él queda herido, matan a mucha gente, dejan herida a mucha gente. Entonces defienden. Esto fue entre San Diego y Los Ángeles. Lo que tienen que hacer las pocas fuerzas que le quedan a Kearny es correr hacia Los Ángeles, y para esto llegan las fuerzas del norte que venían con Stockton, llegan las fuerzas del norte, ¿sí?, a apoyar a Kearny. Entonces los mexicanos se vuelven a enfrentar a los norteamericanos, pero ahora sí los norteamericanos son muchísimos más, y se pierde la batalla de la Mesa, que se llamó en Los Ángeles. En sí es la batalla de Los Ángeles, ahí se pierde. Entonces, amigos, aquí entra una mujer llamada Guadalupe Hidalgo. La guerra continúa, aunque pues ya diezmadas las fuerzas mexicanas, y una mujer que era madre de varios soldados mexicanos pide hablar, ¿sí?, con Stephen Kearny, que le dé 10 minutos. Duraron horas hablando, y ella le dice que lo mejor es parar la guerra, que sus hijos están peleando, que se le den garantías a los dos grupos, que se entreguen sus prisioneros. El chiste es que lo convence, luego va y habla con Andrés Pico, y lo convence también de que deponga las armas, y efectivamente se firma la paz, y con esto se pierde el territorio de California. ¿Qué podemos decir? Guadalupe Hidalgo lo hace por sus hijos, por proteger la vida de sus hijos. Los mexicanos pelearon, sobre todo en la batalla de San Pascual, se peleó, pero es cierto que ellos estaban abandonados en California, totalmente abandonados, que las fuerzas que iban para allá traicionaron a México y se quedaron en Mazatlán, y que de todos modos pues seguían llegando norteamericanos. Les digo que poquito después llegó el batallón mormón, o sea, seguían llegando, y ya era un puñado de mexicanos los que estaban peleando. Sí, a lo mejor ponemos el ejemplo otra vez de los niños héroes y decimos, pues hasta el último hombre vamos a pelear, ¿no? Sí, pudiéramos decirlo, pero peor es pelear, o sea, rendirse sin haber peleado. Los mexicanos pelearon y ya no había más posibilidades. Realmente no había más posibilidades. Sí, yo quedo con un mal sabor de boca porque después Mariano Vallejo, que fue gobernador, pues se convirtió en senador de California. Y Andrés Pico, que fue el que ocupó su lugar como gobernador, fue uno de los firmantes del Tratado de Guadalupe Hidalgo. O sea, él firmó el tratado que se le conoce como el Tratado de Cahuenga, porque fue en una hacienda llamada Cahuenga donde se firma la paz en el estado de California, pero pues todavía no era reconocida. Entonces él Andrés Pico viene a México, viene a la Ciudad de México,
y ya les hemos platicado que aquí atrás de la Basílica de Guadalupe fue donde se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo. Ahí estuvo Andrés Pico, que fuera gobernador de California, para entregar California en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y con esto perdemos otro territorio más, ¿sí? Y estamos hablando de 1846, amigos. En 1846 perdimos definitivamente Texas, perdimos Nuevo México y perdimos California, lo que ahorita sería Colorado, Utah, Arizona, Nevada, todo eso formaba parte de California. Perdemos todo en 1846 y todavía nos hace falta hablar de una batalla del 46, que es con la que vamos a iniciar la próxima semana, licenciada, amigos, que es una batalla que la ciudad de Monterrey justamente ha pedido que se le reconozca algo tan simple como la letra H, de mencionarla como heroica ciudad de Monterrey, así como es la 4 veces heroica ciudad de Veracruz. Pues realmente merecen esa H, porque fue un acto heroico la batalla de Monterrey en septiembre, del 19 al 21 de septiembre de 1846, la manera en que el pueblo, ahí sí, habían sido como pequeñas partidas, ¿no? Pequeños duelos, habían sido ejércitos de 60, 100 hombres. Estamos hablando aquí de miles de norteamericanos contra miles de mexicanos y la población de Monterrey, o sea, el pueblo, ¿sí? Fue la primera gran batalla. Perdimos todo sin grandes batallas. La primera gran batalla es en septiembre, ¿sí?, del 46, y es la batalla de Monterrey, y de ahí la de la Angostura, de las cuales vamos a hablar, licenciada, la próxima semana. Perfecto, profesor, pues muchas gracias. Ya esperábamos estas grandes historias que nos cuenta. Es terrible todo el territorio que perdimos en aquel tiempo, y pues bueno, sí da tristeza. Y más cuando conoces esas tierras que son tan fértiles, dices, no puede ser, y tan hermosas también. Y bueno, hay tantas cosas que no conocíamos. Por ejemplo, que Sinaloa pertenecía a Sonora, profesor. Hay tantas cosas. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a seguir saludando a las personas que están en el chat. Nos saluda Luis Tejeda, dice: hola, primera vez que los escucho en vivo, felicidades por su programa, me ha encantado y siempre los escucho con mi padre. Saludos a ambos, muchos saludos. Saludos. Y vamos a ver, también está Gabriel, dice: buenas noches, gracias a ustedes, vuelvo a las andadas por el gusto de la historia. Esta vida caótica hace que muchas veces que uno deje de lado lo que le gusta. Gracias por existir. Gracias por escucharnos, Gabriel. Y pues bueno, vamos a ver también acá está Luis Enrique Muñoz, dice: buenas noches, apreciados licenciada Doris y profesor Mendoza, muchas gracias por su esfuerzo, escuchándolos desde León, Guanajuato. Saludos, maestro Luis Enrique Muñoz. Maestro, saludos, un abrazo. También está Elena Terán por acá en WhatsApp, dice: buenas noches, los escucho por primera vez en vivo, saludos y gracias por contarnos tan ameno la historia de nuestro país. Igual, muchos saludos. ¿Alguien más por acá? A ver, profesor, creo que ya. Sí, ya son todos. De hecho, Gabriel nos mandó un mensaje, si mal no recuerdo, eres tú, que ya visitó la cripta de los arzobispos. Una experiencia formidable, ¿eh? Sí, claro que sí. Ojalá también hayas visitado la urna de Agustín de Iturbide, bueno, donde están los restos de Agustín de Iturbide. Nada más que nos diga que no, y estaba ahí cerquitita, ¿verdad? Pero bueno, pues amigos, muchas gracias a todos, es un gusto estar con ustedes. Daniel Hernández dice: con gusto los recibimos en Chiapas, mi estimado profesor, esperando con ansias su visita a este hermoso estado. Nada más lo reciben a usted, profesor. Ay, no es cierto. Pues bueno, no sé por qué estoy muy sensible en estos días, pero bueno. Ok, profesor.
Pues muchas gracias a todos ustedes y pues los que necesiten, más bien los que no nos hayan escuchado, ya nos vamos, adiós. Dos segundos.